Alrededor de la iglesia de Dios se mueven las cosas en la tierra. ¿Puedes aceptar la idea de que Dios está implementando un plan como Él hizo con la venida de Cristo, en la que ahora la iglesia es como el centro de donde las cosas se van acomodando de una forma o de otra? Es difícil para nosotros aceptar esa realidad, pero tenemos que recordarnos que Jesucristo dijo: como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. ¿Recuerdan eso? O sea que tenemos una gran delegación. El apóstol Pablo en su segunda carta, su segunda carta a los Corintios que tenemos registrada, dice: somos embajadores de Dios, como si Él rogara por medio de nosotros. ¿Sabe lo que es un embajador? Un embajador es el representante de una nación extranjera donde él está, right? Es una posición de mucha nobleza, de mucho respeto, y por eso hay hasta situaciones de inmunidad en los acuerdos entre las naciones. Nosotros, como Jesucristo oraba, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Mientras no entendamos la realidad de quiénes somos como iglesia, vamos a estar confundidos y vamos a desperdiciar gran poder, gran recurso que Dios ha dado a la humanidad. Déjenme ayudarles a ver un poquito de esto con la historia pasada de la iglesia. Hay un libro en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que está inmediatamente después de los Evangelios, que es el libro de la historia de la iglesia después que Jesús se fue al cielo. En el primer capítulo hay un ratito donde Jesús está ahí, y ahí se ve Jesús yéndose al cielo, y de ahí en adelante lo que la iglesia vivió. Y en el libro de los Hechos vamos a enfocar una parte de la historia de la iglesia. Saben, Dios derramó su Espíritu Santo en el capítulo 2, y de ahí en el capítulo 3 en adelante vemos a un Pedro y a los otros haciendo milagros y prodigios, predicando el Evangelio a diestra y a siniestra. Y claro, cuando la iglesia empezó a crecer y empezó a desarrollarse, vinieron los obstáculos, vinieron los problemas. Amén. Si quieren descansar de sus máscaras ahora pueden hacerlo, ¿ok? No están obligados a eso. Pero en ese tiempo, ¿cómo se llama? En ese tiempo la iglesia empezó a ser perseguida y la iglesia crecía. Pero entonces ocurrieron algunos eventos claves que lanzarían a la iglesia en una trayectoria de avance como nunca antes. En el capítulo 9 usted ve la conversión, el encuentro que tuvo un tal Saulo de Tarso con el Señor Jesucristo en el camino a Damasco, quien posteriormente se convirtiera en el apóstol de los gentiles, el apóstol Pablo. Vemos en el capítulo 10 que el Padre Celestial le da revelación y mete a Pedro en una circunstancia para hacerle entender que la salvación de Dios no era solo para los judíos, sino que era para todas las naciones. En el capítulo 11 Pedro está llevando ahora ese mensaje, dando cuentas a la iglesia de la realidad de Dios entre los gentiles.
Y dice en ese capítulo 11 que hubo también un gran mover de fe en Antioquía, donde por primera vez se le llamó a los discípulos creyentes, se le llamó a los creyentes cristianos en Antioquía. Vino un profeta de Jerusalén que se llamaba Agabo y profetizó acerca de una gran hambruna que llegó al mundo, y en este contexto el rey Herodes, que era rey romano, empezó a perseguir la iglesia, reanudó sus esfuerzos por atacar a la iglesia del Señor. Todas estas cosas van ocurriendo en diferentes plazos, y quizás cada uno se distraía con lo que estaba ocurriendo en ese preciso momento, pero todo el mundo no se daba cuenta de todo lo que se estaba armando, porque si nos damos cuenta, a partir del capítulo 13 del libro de los Hechos, la historia del mundo cambió. La historia del mundo cambió. El puñado de judíos que seguían a un maestro, de repente tienen relevancia para toda la humanidad. Y la vida en el mundo entero ha cambiado desde entonces. Así que nosotros nos vamos a enfocar en el capítulo 12 del libro de los Hechos, y como les dije, el capítulo 11 termina con una solidificación del evangelio en Antioquía y la iglesia ejerciendo su ministerio en una crisis mundial donde la iglesia de Antioquía respaldaba a la iglesia de Jerusalén y todos estaban unidos en Cristo Jesús. Pero entonces viene la dificultad. En el capítulo 12 se comienza de esta manera, y leo los primeros 4 versos. En ese tiempo el rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos. A Jacobo, hermano de Juan, lo mandó matar a espada. Al ver que esto agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Esto sucedió durante la fiesta de los panes sin levadura. Después de arrestarlo, lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de 4 grupos de 4 soldados cada uno. Tenía la intención de hacerlo comparecer en juicio público después de la Pascua. Fíjense la realidad de la iglesia. ¿Qué podemos aprender de la realidad de la iglesia en medio de la crisis? Número 1, debemos de aprender lo que Dios nos dice, de que no debemos ignorar las artimañas de las tinieblas, las artimañas del diablo. Y sabemos en ese sentido que las tinieblas se mueven cuando ven que grandes cosas están por ocurrir para el avance del evangelio. Oh sí, piensen en esto. Cuando Jesús se preparaba para iniciar su ministerio, ¿qué pasó? Que el diablo fue a tentarlo, fue a atacarlo. ¿Cuántas cosas no ocurrieron alrededor de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor? Aún sus mismos discípulos se dejaban usar. Cuando Pedro, por ejemplo, le dijo al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo anuncia: tengo que ir a Jerusalén, voy a padecer, voy a sufrir, me van a matar y al tercer día voy a resucitar. Parece que esa última parte Pedro no la escuchó y le dijo: de ninguna manera te ocurra esto. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Apártate de mí, Satanás. Porque el Señor entendía lo que estaba pasando, no se dejaba engañar por las circunstancias. Y dijo: no, el diablo está tratando de destruir la obra de Dios. Como siempre, Judas
quiso vender al Señor. Los judíos, estaban ahí. Ustedes, como cuando hemos hablado de las multitudes que rodeaban al Señor, siempre habían unos cuantos judíos ahí que no les interesaban lo que Jesús estaba diciendo, sino para que Él cayera. Estaban ahí para ver con qué trampa lo agarraban. Así son las tinieblas, y la iglesia del Señor tiene que entender que cuando se presenta la crisis, algo bueno viene por ahí. Algo bueno Dios está haciendo, algo que el Evangelio necesita para echar para adelante tiene que ocurrir. Y déjenme, fíjense lo que pasó ahí. Herodes empezó a perseguir de tal manera que mató a uno de los discípulos famosos que ustedes conocen, uno de los hijos de Zebedeos, que eran Juan y Jacobo. ¿Recuerdan? Que la mamá le dijo a Jesús: si ellos se pueden sentar uno a mi derecha y otro a mi izquierda. ¿Recuerdan eso? Y ellos mismos le dijeron en un momento: vamos a hacer que baje fuego del cielo, Señor. Y el Señor le dijo: tranquilo, mis hijos, así no que se trabaja. Ok, hay dos cosas importantes que no podemos ignorar acerca de las dificultades. Hay algo que nosotros debemos de pensar y entender cuando enfrentamos dificultades. Cuando hay dificultades, número uno, la prueba de nuestra fe se perfecciona. La prueba de nuestra fe nos hace crecer, nos hace madurar, nos perfecciona. El libro de Santiago, capítulo 1, dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros. ¿Ve? En medio de la crisis, nuestra fe es probada para que seamos perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Así que si usted quería a su hijo y usted le resuelve todos los problemas y no deja que le enfrente ninguna dificultad, él no va a ser capaz de resolver nada en la vida. Tiene que dejarlo que pase lucha, que aprenda a amarrarse los cordones, ¿verdad? Que se coma el brócoli aunque no le guste. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, dice Santiago, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da todo generosamente sin menospreciar a nadie. Recuerden, la prueba de nuestra fe nos perfecciona. Así que cuando hay dificultad, no estén pensando como muchas veces, como muy comúnmente pensamos: si la puerta está cerrada, es porque el diablo la cerró. Si hay un problema que siento algo de dolor, le echamos la culpa al diablo. Sin embargo, el que cargó en Jesús los pecados de todos nosotros no fue el diablo, fue Dios, para que tú y yo pudiésemos alcanzar la salvación. Amén. Bendito el nombre del Señor. Así que no nos confundamos, esa es la idea. Piensa como iglesia. Entiende la realidad de la iglesia. Cuando hay dificultades, tu fe va a ser probada. Es tiempo de crecer. Es tiempo de madurar. Es tiempo de ser una mejor persona. Es tiempo de conocer más a Dios. Es tiempo de ayudar más a otros. Y número dos, cuando hay dificultades, mis hermanos, el Evangelio avanza. Piénsenlo, hay dificultad. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? En Mateo capítulo 11, desde el verso 2 en adelante, dice que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. ¿Cómo avanza el reino de los cielos? Contra viento y marea. En otras versiones dice
con violencia. Sufre violencia el reino de los cielos. Entonces, cuando hay dificultad, fíjate, entérate de que Dios está ayudando a la labor que nos toca hacer a nosotros para que el evangelio avance. Y esto tiene que ver con la misma realidad de nosotros los seres humanos, porque sigue diciendo ahí, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quieren aceptar mi palabra, decía el Señor Jesús, Juan es el Elías que había de venir. El que tenga oídos que oiga. Porque hay una situación difícil para la iglesia y es que la gente no quiere oír. Nosotros tenemos la verdad en la cara y no la queremos reconocer. Por eso es que ustedes muchas veces me dicen, pastor, cuando yo les digo, vamos, prediquen a la gente, háblenle. Sí, pero que la gente ahora está que te dicen, oh sí, esa es tu creencia, déjame con la mía. Teniendo oídos no oyen, teniendo ojos no ven, dice la palabra de Dios. Por eso Jesús, cuando decía la predicación, decía, el que tenga oídos que oiga, o como dice en otras versiones, el que tenga oídos para oír. Porque yo estoy agarrando los lentes ahora con las orejas. Hay gente que tiene las orejas para agarrar los lentes, no para escuchar lo que Dios dice. El que tenga oídos que oiga. ¿Con qué puedo comparar a esta generación? Dijo el Señor. Se parecen a los niños sentados en la plaza que gritan a los demás. Tocamos la flauta y ustedes no bailaron. Cantamos por los muertos y ustedes no lloraron. Porque vino Juan que ni comía ni bebía y ellos dicen, ese hombre está endemoniado. Viene el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, este es un glotón y borracho, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. ¿Cómo que dice? Palos y boga, palos y no boga. Como quieras malo. El asunto es rechazar la realidad del Evangelio del Señor Jesucristo. Pero nosotros, la iglesia del Señor, tenemos que entender que cuando estamos en una crisis, eso no es que Dios perdió el control. A veces el pastor pierde el control, a veces tú pierdes el control, pero Dios no. Cuando estamos en medio de una crisis, nuestra fe es probada. En base a qué tomamos decisiones. Y el Evangelio está ebulliendo para avanzar. Es increíble el número de personas que me han escuchado predicando que nunca me habían escuchado antes de que este lío se armara. Amigos de Wendy, amigos de Carmen, amigos del otro. Que yo digo, ¿y quién es que está ahí? ¿Quién es que? Y esos son los que se identifican, porque hay otros que ni se identifican. Y yo sé que hay americanos, hay una americana amiga, se llama Jean Dyke, que ella va a predicar a la Romana en Santo Domingo, y ella agarra las transmisiones de nosotros de la semana y los mensajes, y ¡boom! Con eso se la pone y les habla a la gente allá en Santo Domingo. ¿Quién lo hubiera pensado? ¿Verdad? Esta bonitura por donde quiera. Ustedes no me ¿cómo se llama? Alebrequen a mami nena porque después tengo problemas. Bendito el nombre del Señor. La gente no quiere recibir el Evangelio, pero dijo el Señor Jesucristo, la sabiduría queda demostrada por sus hechos. La vida, la misma naturaleza nos confirma que lo que Dios dice es la verdad.
Y lo vemos en múltiples maneras. Pero entonces el día de hoy, en lo que nos queremos enfocar en ese capítulo 12 del libro de los Hechos, es en la realidad de una iglesia que ora. Parte de la naturaleza de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza, Él es quien la gobierna. El cuerpo místico de Cristo. Nosotros somos los miembros de su cuerpo a través de los cuales Él se manifiesta y se expresa en el mundo. Y alguien puede decir, óigame, usted se está dando muchas atribuciones, y yo le voy a decir, no, yo no me metería en tanto problema por mí mismo. Fue Él que nos dice a nosotros: los envío como corderos en medio de lobos. Si no, yo no estuviera en este lío. Él nos hizo una iglesia, y entre las atribuciones que son aún sobrenaturales de la iglesia, nosotros tenemos el privilegio de ser gente que ora. Y alguien dice, sí, pero muchísimas otras religiones oran. Sí, pero orar por decir palabras y orar por tener una comunión con Dios son dos cosas diferentes. Y de eso vamos a aprender un poco en este mes de septiembre. Pero la iglesia oraba. ¿Qué hacía la iglesia cuando enfrentó la crisis? Cuando Herodes empezó a perseguirla y mató a Jacobo y arrestó a Pedro. ¿Qué hacía la iglesia? La palabra de Dios dice en el versículo 5 que ustedes tienen en pantalla: pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constante y fervientemente a Dios por él. Para los que no entienden la realidad y el poder de la oración de los hijos de Dios, eso puede ser considerado como un acto de cobardía. A orar, sí, se van a esconder. Hay mucha gente que piensa diferente, pero la gran diferencia que hay con nosotros es que nosotros sabemos, como dice la palabra, que dichoso es aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios, creador del cielo y de la tierra, del mar y todo cuanto hay en ellos, y que siempre mantiene la verdad. La palabra de Dios, en todas las cosas que Dios nos anima y nos ordena y nos estimula, nos dice: reconócelo en todos tus caminos. ¿Recuerdan eso? Tenemos que reconocer a Dios en todos nuestros caminos, y una de las formas de reconocer a Dios en todos nuestros caminos es cuando vamos delante de Él con oración y súplica. Amén. En Filipenses Él nos dice: por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios con toda oración y ruego. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. Eso es lo que la iglesia sabe. Eso es lo que la iglesia experimenta. Los otros hablan teorías, filosofías, pero la iglesia ora y ora porque quiere que Dios participe en toda nuestra realidad. En mi país, nosotros los dominicanos todos asumimos que somos creyentes, que somos cristianos. Sí, todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. Dios nos creó a todos. Y es verdad, Dios nos creó a todos. Pero Jesús dijo: no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Y que cuando el hijo toma su ropa y se va de la casa ya no es hijo legítimo. Enseña la palabra, pueden ver a la parábola del hijo pródigo, por ejemplo. Y cuando Jesús tuvo un encuentro con los judíos, que ellos decían, reclamaban, nosotros somos hijos de Abraham. Él le dijo, bueno, si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. En otras palabras, se comportarían como su papá. Pero él dice, pero el papá que ustedes están imitando es el que quiere matarme a mí, y el que ha sido homicida desde el principio es el mismo diablo. Se los digo así. La iglesia ora. ¿Qué pasa, mis hermanos, cuando la iglesia ora? ¿Qué ocurre cuando el cuerpo de Cristo, los redimidos por su sangre, los depositarios de su Santo Espíritu, comprometidos a ser transformados día tras día por la obra del Espíritu Santo, por la palabra de Dios, por los ministerios de la iglesia? ¿Qué pasa cuando esa gente ora? Vamos a ver lo que dice. Hay muchas cosas que yo puedo decir, pero vamos a seguir a Hechos capítulo 12, la historia de la que estamos hablando cuando Pedro fue encarcelado. Dice a partir del versículo 6, la misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio, este dormía entre dos soldados. Recuérdense, habían 16 soldados nada más para él, para Pedro. Y él lo tenían ahí amarrado prácticamente entre dos de esos 16 soldados. Y después habían 4 aquí, 4 allí, tantos allá. Lo tenían, él dormía entre dos soldados sujeto con 2 cadenas. El panorama era tétrico, era difícil. Continúa la palabra diciendo, unos guardias vigilaban la entrada de la cárcel. De repente apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. Lo primero que quiero que aprendamos es que cuando la iglesia ora, Dios se hace visible. Dios se deja ver. No es que no está ahí, pero ahí lo vemos por sus obras. Cuando Pedro estaba allí en la cárcel, de repente apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y le dijo, date prisa, levántate. Las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Lo que menos Pedro podría imaginarse era que eso iba a ocurrir. Porque lógicamente y humanamente hablando, no es factible. Yo no sé si ustedes recuerdan que los soldados romanos, si dejaban escapar a un preso, estaban condenados a muerte ahí mismo por la ley romana. Entonces lo más imposible que iba a ocurrir era que alguien le pusiera las manos a esas cadenas y ese preso pudiera escapar. El ángel le dijo, vístete y cálzate las sandalias. Así lo hizo. Y el ángel añadió, échate la capa encima y sígueme. Cuando la iglesia ora, Dios se hace visible y nosotros escuchamos su voz y entendemos el camino que debemos andar. Cuando la iglesia ora, ve a Dios. Segundo orden, cuando la iglesia ora, Dios nos libera. Los versículos 9 al 11, Pedro salió tras él, pero no sabía, oigan esto, no sabía si realmente estaba sucediendo lo que el ángel hacía. Le parecía que se trataba de una visión. Recuérdense que Pedro, el ángel lo despertó. ¡Hey! Despierta, muchacho. Me imagino que eso era la madrugadita bien para adentro, donde Pedro estaba, que ni cuenta se daba lo que estaba pasando.
Y usted que lo despierten así, de repente usted está viendo un ángel y que caen las cadenas y que los soldados no hacen nada y usted va caminando, usted dice, no, yo estoy soñando. Exacto, yo estoy soñando, eso que no me he despertado todavía. Eso es lo que dice la palabra. Pasaron por la primera y la segunda guardia y llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad. O sea, él pasaba por un grupo de guardias y él veía que los guardias se quedaban igualitos. Y él decía, no, esto no puede ser, ¿verdad? Y pasaba a la otra guardia y lo mismo. El portón se les abrió por sí solo y llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad. No, perdón, se abrió por sí solo y salieron. Caminaron unas cuadras y de repente el ángel lo dejó. Lo dejó solo. Entonces Pedro volvió en sí y dijo, ahora estoy completamente seguro de que el Señor ha enviado a su ángel para liberarme del poder de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba. Dios nos libra, Dios nos liberta con su poder. Es el poder, es la mano de Dios que lo hace posible. El Salmo 20 lo dice de esta manera: unos confían en carros de guerra, aquellos confían en caballos, en corceles, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Ellos son vencidos y caen, pero nosotros nos erguimos y de pie permanecemos. Esa es la vida de fe. No es simplemente que aquí no hablamos malas palabras y nos invitamos a comer unos a otros y somos chéveres y buenos amigos. Eso es bueno, eso es parte de la iglesia del Señor, pero eso no lo es todo. No se para ahí. Dios es una realidad en medio nuestro. Dios mueve, abre, cierra puertas. Dios se glorifica. Dios es grande, Dios está vivo y es real. Por eso dice la palabra en Hebreos 11 que el que se acerca a Dios tiene que creer que Dios existe y que recompensa. Dios no es que Él existe y bueno, vamos a cargarlo, llevarlo y a bailar con Él puesto en un sombrero. No, Dios recompensa. Dios se mueve. Una de las quejas de Dios en el Salmo 115, en Isaías 44 y en muchos sitios, una de las quejas de Dios con el hombre y los ídolos es que Dios dice, el hombre va al monte, corta un palo, con la mitad de eso lo pone de leña para cocinar y con la otra mitad se arrodilla y se pone a orarle. Los ídolos de las naciones, dice en el Salmo 115, son piedra, son madera, tienen ojos y no ven, boca y no hablan, tienen pies y no pueden caminar. Cuán gran diferencia es esa del Dios. La referencia que nosotros leímos en el Salmo 146 de Dios, ¿cómo fue? El creador de los cielos y la tierra, del mar y de todo cuanto hay en ellos y que siempre mantiene la verdad. Es un Dios que hace. No es un Dios muerto, no es un Dios de mi mente. Es el Dios que me hizo y por eso tengo mente. Bendito sea su nombre. Entonces, Dios nos libera. Cuando la iglesia ora, Dios se hace visible, Dios nos libera del poder del enemigo, Dios nos da la victoria. Verso 12 en adelante dice que cuando cayó en cuenta de esto, fue a casa de María, la madre de Juan, apodado Marcos, donde muchas personas estaban reunidas orando. No estaban haciendo planes para tumbar el gobierno, estaban orando. Llamó a la puerta de la calle y salió a responder una criada llamada Rode. Al reconocer la voz de Pedro se puso tan contenta que volvió corriendo sin abrir. La pobre muchacha. Pedro, ¿cómo tú estás? Ay, qué bueno. Salió corriendo y dejó la puerta cerrada. El pobre Pedro allá afuera.
Volvió corriendo sin abrir. Pedro está a la puerta, exclamó. ¿Estás loca?, le dijeron. Ella insistía en que sí, que así era, pero los otros le decían, debe ser un ángel. ¿Sabe? Cuando nosotros caminamos y nos hace falta conocer a Dios, queremos explicar las cosas que Dios hace y creamos otra teología. El ángel de Pedro. ¿De dónde sacaron eso? Si en ninguna de las escrituras, ninguno de los ángeles, ningún ángel de nadie iba para ninguna parte. Pero es como quien dice, estás viendo visiones, chica. Entre tanto, Pedro seguía llamando. Cuando abrieron la puerta y lo vieron, quedaron pasmados. Con la mano, Pedro les hizo señas de que cállense, y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Cuéntenle esto a Jacobo y a los hermanos, les dijo. Luego salió y se fue a otro lugar. La victoria en las manos cuando la iglesia ora. En el verso 18 dice que al amanecer se produjo un gran alboroto entre los soldados respecto al paradero de Pedro. Herodes hizo averiguaciones, pero al no encontrarlo les tomó declaraciones a los guardias y mandó a matarlos, porque esa era la ley romana. Si usted es un guardia cuidando prisioneros y se escapan, usted paga con su propia vida. Después viajó de Judea a Cesarea y quedó allí. Herodes estaba furioso con los de Tiro y de Sidón, pero ellos se pusieron de acuerdo y se presentaron ante él, habiéndose ganado el favor de Blasto, que era camarero del rey. Pidieron paz porque su región dependía del país del rey para obtener sus provisiones. El día señalado, Herodes, ataviado con su ropaje real y sentado en su trono, le dirigió un discurso al pueblo. La gente gritaba, voz de Dios, no de hombre. Es una afirmación que ellos hacían. Y al instante el ángel del Señor lo hirió porque no le había dado la gloria a Dios, y Herodes murió comido de gusanos. ¿Saben otra cosa? Cuando la iglesia de Dios ora, el enemigo es derrotado. Cuando la iglesia de Dios ora, el enemigo es derrotado. Pero sabemos que la oración es parte de nuestra batalla espiritual, como es parte de nuestra comida espiritual también. El Señor Jesucristo le había dicho a sus discípulos, velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Cuando oramos, somos capacitados con fuerza celestial para vencer. Amén. Pero lo último que quiero añadir, y con esto concluir el mensaje de hoy, ¿qué pasa cuando la iglesia ora? Lo dice el versículo 24. Pero la palabra de Dios seguía extendiéndose y difundiéndose. La palabra de Dios seguía extendiéndose y difundiéndose. El evangelio avanza cuando la iglesia de Dios ora. Amén. Así que yo quise traer esta motivación de la realidad de la iglesia orando. Ahora que en este mes de septiembre vamos a tener una jornada de oración donde queremos que todo el mundo, como es necesidad de la iglesia, participe en grupos de oraciones que vamos a estar haciendo a nivel virtual. Dígase en su computadora o en su teléfono. A todas las personas que quieran
dirigir un grupo de personas, 3, 5, 7, 8, cuanto ustedes quieran. Queremos hacerlo por Zoom. Es una aplicación de computadoras que también pueden instalarse en el teléfono, que solamente la necesitan los que van a dirigir el grupo. Y cualquiera puede dirigirlo, porque básicamente vamos a dar una palabra con una muy breve explicación o motivación, y entonces el grupo se va a dedicar a orar por los próximos 20 minutos, y va a dejar unos 5 minutos al final para simplemente conversar, saludarse, decir cómo están, y etcétera, etcétera, etcétera. Como dije, Zoom es gratis, número 1. Yo tengo, si usted quiere, si usted no sabe la forma como hacerlo, yo le puedo mandar el tutorial o la explicación. Es bien sencillo, simplemente hay que ir a zoom.us y ahí bajarlo, como dice download. Y las demás personas que van a participar en el grupo no necesitan instalar Zoom, solamente van a recibir en su teléfono o en su computadora un enlace, dígase una serie de letras y números, que cuando le den ahí, eso lo va a llevar a la reunión. Si usted no tiene un teléfono conectado al internet, lo que necesita hacer es tener un teléfono donde pueda hacer una llamada, porque entonces a usted se le va a proveer un número de teléfono de la reunión de ese grupo, donde si usted llama, usted va a escuchar a todo el mundo y todo el mundo lo va a escuchar a usted. Y usted va a participar, excepto que nadie le va a ver la cara. Amén. Así que si tiene un teléfono, usted tiene lo que necesita. ¿Ok? Y no tiene que ser un teléfono inteligente. Si es inteligente, mejor, porque se ve en la cara, y eso, una sonrisita así como esa, da ánimo, right? Pero si no, por lo menos podemos estar en un acuerdo, en un mismo espíritu, como dice la palabra, orando, intercediendo por las mismas cosas y escuchándonos los unos a los otros. Amén. Queremos ser una iglesia que ora. Y esta dificultad que estamos viviendo, en vez de ser un impedimento, es otra razón para que lo hagamos. Amén. Así que las personas que van a dirigir diferentes grupos, ya yo les he estado hablando para que hablen entre ustedes, pero yo necesito que a más tardar mañana al mediodía usted me mande un email con que yo pueda tener su email, y usted me diga: yo voy a tener un grupo tal día a tal hora. ¿Ok? Tanto para decirle a las otras personas como para yo mandarle los materiales que se van a usar en el grupo para orar. Amén. Si alguien quiere dejármelo, ahí hay una hoja en la mesa de español donde puede dejarme su email, su nombre, para yo comunicarme con usted. Solamente los que van a dirigir. Los que no van a dirigir, lo que tienen es que averiguar quién lo va a hacer de su gente con lo que ustedes viven hablando y llamándose, y entonces decidan el día y la hora. Estamos pidiendo que no sea domingo, ni que sea miércoles después de las 5 de la tarde, porque hay un número de personas que tienen varios tipos de trabajos que hacer en adoración o en reuniones y cosas así los miércoles desde las 7 en adelante, pero antes de las 7 todo el mundo lo puede hacer. Y si usted no tiene que ver con ninguna reunión, ningún nada, pues puede hacer lo que quiera. ¿Ok? Pero preferiblemente que no sea miércoles después de las 7, y yo voy a reducir las ¿cómo se llama? Live stream. Las transmisiones. Voy a reducir las transmisiones
de la semana a solamente el jueves a la misma hora, para que todos los otros días ustedes hagan lo que quieran. Y si quieren hacerlo el mismo jueves en otra hora, lo pueden hacer también. Amén. Entonces, por el mes de septiembre, yo voy a transmitir solo el jueves y el domingo. Yo voy a tratar de comunicarme con la gente que no están aquí en el grupo y que están fuera y que nos siguen fielmente, los amigos de Carmen, de Wendy. Ustedes comuníquense con ellos, porque si quieren, ellos pueden estar en el grupo de ustedes, o si quieren que yo haga un grupo con ellos, así desde donde sea que estén, pues lo hacemos, ¿ok? Así que por favor, vamos a ponernos la pila. Vamos a hacer esa iglesia, porque yo quiero ver a Dios obrando. Yo quiero ver a Dios liberándonos de la situación que estamos viviendo. Quiero que Dios nos entregue la victoria y que el enemigo sea derrotado y que el evangelio sea proclamado hasta lo último de la tierra. Amén. Esa es la misión que nuestro Señor nos dio, y para Él es que debemos vivir. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Dios del cielo, bendito sea tu nombre. Te damos gracias por tu misericordia y por tu amor. Te damos gracias por permitirnos escuchar tu palabra, recordar lo que tú has hecho, recordar lo que quieres hacer. Dirígenos, danos fuerzas, levántanos, ayúdanos a tener experiencias gloriosas contigo, Señor, para que el mundo te reconozca en nosotros. Además, Señor, queremos satisfacer tu demanda de que proclamemos tu evangelio hasta lo último de la tierra. Padre, hay mucha gente en necesidad, hay mucha gente en dolor y en confusión. Úsanos. Levántate, Jehová, y levanta tu iglesia contigo, para tu gloria y para la salvación de muchos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Pueden venir los demás.